La licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining. Ella es Dalul Ordey. Viste, una fanfarria y todo. Buenos días, feliz de estar aquí. Tenía un par de días de ausencia por diferentes razones, pero cuenta, no te lo decimos, feliz de estar aquí. Y hoy vamos a trabajar un tema que me pareció interesante por la situación mundial que estamos viviendo con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, y tiene que ver con el poder. Hay dos investigadores en España, ahora perdí el dato de sus nombres, que tienen 2 décadas estudiando qué pasa en el cerebro, cómo va cambiando el cerebro cuando la persona tiene una posición de poder. Y que mientras más alto es ese poder, más estos cambios se manifiestan. Y aquí les voy a comentar algunas. Lo primero es que empieza a afectar la empatía. Una persona con un alto nivel de poder comienza, y que lo ejerza, ¿verdad?, en toda su dimensión, empieza a perder lo que es el saber ponerse en el lugar del otro, a perder la perspectiva y poder saber o sentir o darse cuenta de alguna manera la realidad y lo que el otro piensa y siente. Entonces, cuando uno oye decir eso, ya entiendo muchos políticos y ya entiendo muchas situaciones de lo que se va dando. Otra cosa que ellos descubrieron es que se pierde lo que ellos le llaman la visión periférica, es decir, ellos no ven lo que hay en su entorno, sino lo que les interesa ver y hacia dónde van. Profe, estoy levantando la mano porque cada vez que usted abre la boca llega a mi mente alguna imagen en particular. Cuando escuchas a un político en función decir que nunca había visto tanta prosperidad en el país, es porque él la está viviendo. Cuando dice, yo no entiendo cuáles son los problemas del transporte porque yo veo que todo fluye, es que él anda con un franqueador. Y por eso él no ve semáforos. Eso es su perspectiva, claro. No es mi perspectiva. Sí. Claro, y mientras más poder, más orientado a ciertas cosas y menos veo lo que hay en el entorno. Claro. Pero hay una tercera característica que me acuerda a nuestro amigo Putin, y son impulsivos, o sea, se vuelven más impulsivos, toman reacciones y medidas y decisiones muy del momento, muy de lo que sentí ahora, de lo que pienso y de lo que entiendo que hay que hacer, porque sí, porque además, yo lo entiendo. Y nadie me dice que no. Entonces, eso también es una de las características. Igual en tema de que va al ir perdiendo esa capacidad de empatía y de poder ponerse en el lugar del otro, su actitud personal va cambiando, y por lo tanto las personas que están en su entorno responden desde la misma forma. ¿Y qué va a pasar? Que entonces, como yo estoy respondiendo de la forma en que tú estás actuando, entonces ahora yo tengo recelo, porque no confío en lo que tú haces, porque tú eres un reflejo de lo que yo estoy haciendo. Exacto. Y como no estoy siendo empático, y como no estoy siendo consciente de lo que está sucediendo en mi entorno, porque estoy muy enfocado en lo que yo quiero, entiendo, pienso y deseo en el momento, entonces se va perdiendo esa perspectiva, se va perdiendo ese punto de encuentro con el otro, y entonces por eso dicen la soledad del poder, porque eventualmente la persona va cerrando su círculo a partir de aquello que se sale de sus intereses. Entonces, un elemento interesante que complementa estos estudios tiene que ver con otro estudio que se realizó, otras teorías que hablan de el tipo de poder que tú ejerces. Okay. Y que ese tipo de poder viene dado por varios factores. Primero, por cómo tú tuviste durante tu proceso de desarrollo ese proceso de aceptación y de legitimación como persona. Entonces, eso de alguna manera va a permear, va a ser parte de tu yo y va a mediar en la forma en la que tú ejerces el poder. Entonces, él tipifica el poder en 3 grandes categorías: el poder personal, el poder organizacional y el poder sistémico. Entonces, cada uno de ellos, tú puedes estar en situaciones de poder en los 3 ámbitos indistintamente, porque son roles que tú desempeñas en un entorno específico. Entonces, él tipifica 8 clases. El primero es el coercitivo, y su punto de partida es el temor. Es que yo
soy quien mando, es que yo, o tú haces esto o te pasa aquello, pero de manera negativa. Es bajo el miedo. Es bajo el miedo. Okay. El temor es lo que fundamenta ese tipo de poder. Luego hay un segundo que es lo contrario, es un poder por recompensa. Es decir, si tú haces A, yo te doy B. Y entonces de alguna manera yo logro que el otro, que el entorno, que lo que sucede se ponga a mi favor porque yo voy a tener una retribución, porque yo voy a compartir o voy a dar algo para que eso suceda. Que también es muy común que lo veamos. Hay uno que es obviamente el poder legítimo que lo da la ley, la elección de un presidente, de un diputado, porque hay un proceso legal que avala la legitimación de esa posición de poder, pero que no necesariamente les da las características a la persona para poder ejercer ese poder. Claro, claro. Entonces, a mí eso me acuerda mucho una frase que se le atañe al doctor Balaguer, y era que dime cómo es fulanito, para saber cómo es fulanito, vamos a darle un carguito. Así, Mundito. Para conocer a Mundito, dale un carguito. Dale un carguito. Y es cierto. Claro. Tiene el poder legítimo, pero hay otro poder que es el personal que trae, que sabrá Dios qué tan dañadito. Y eso lo hemos visto en nuestra historia reciente. Esas personas contestatarias que antes veíamos en los diferentes medios, reclamando. ¿Y qué hacía? Bueno, ¿qué hacía Balaguer? Vamos a nombrarlo. ¿Y qué sucedía con esa persona? Sí. Porque una cosa es con guitarra y otra es con violín. Muy bien. Bueno, un cuarto tipo es el que tiene que ver con el área experta, y esa valoración, ese tema de poder te lo da el conocimiento. De repente son personas que tienen un gran grado de conocimiento en áreas específicas, y que el que sabe de eso te valora como tal y te coloca, te pone en una situación, en un ámbito de poder con respecto a un tema en específico. Conocimiento experto. Experto, muy bien. Hay otro que es de referencia, ese también lamentablemente ahora lo estamos viendo porque tienen que ver con la influencia, con la capacidad de influenciar en el otro. Y si ahí entramos en todo el tema de lo que está sucediendo con los influencers, ¿verdad? Como así se les llama, pues de alguna manera son personas que tienen poder, y tienen poder porque tienen la capacidad de movilizar a otros hacia... Se supone. Bueno, en teoría. No necesariamente, pero sí consiguen adeptos a sus ideas. Pasa con la música, y pasa con personas que tienen espacios para ejercer esa opinión que ejerce, que da algún tipo de influencia, y que en muchos casos, obviamente depende del público al que se dirige, recibe esa validación de que lo que está diciendo, lo que está haciendo es válido, ¿sí? Luego viene uno que obviamente que es el poder personal, y ese tiene que ver con el ser humano, con la forma, con las características personales, con una interacción que hace que sin que tú tengas necesariamente que hacer o construir algo, el otro te valide como una posición de poder. Y cuando hablo de poder, no estoy hablando necesariamente sino de movilizar a otros, a unir a otros hacia un objetivo común, por ejemplo. Pero de manera sana. Okay. Y de manera voluntaria. Ahí entra, se vincula mucho ese poder personal con lo que llamaríamos el liderazgo. Okay. Probablemente yo no sea el jefe, pero probablemente tengo una mayor influencia en lo que sucede en el entorno laboral, que lo que el mismo jefe tiene, por ejemplo. Sí. Entonces, ese es otro tipo, ese es un elemento que se ha tipificado en otro tipo de poder que se llama poder horizontal. Aquí, en este caso, estamos hablando más de poder vertical. O sea, sí, yo estoy aquí en una situación, en una posición, y hay otras personas que de alguna manera están por debajo de mí, ¿sí? Okay. Y el último tiene que ver con, el séptimo está muy vinculado a lo que decía anteriormente, con la posición. Es decir, de repente yo soy uno más del equipo y me hacen gerente, o me hacen supervisor, o soy el nuevo director o subdirector, y entonces ese cargo te da una posición de poder que, dependiendo de esa parte personal y esa parte de vinculación sistémica, te hace poder que ese equipo te legitime o no. Claro. De hecho, hay personas que la ascienden y tienen todo el equipo al que está coordinando
opuesto a su sí. en contra. Entonces, eso es muy difícil de poder articular adecuadamente. Se necesita un manejo personal que implique una autoevaluación para saber qué es lo que está sucediendo y la apertura necesaria, qué es lo que pasa con las personas que llegan a cierto nivel, que a veces se obnubilan y no ven más allá de su mundito, ¿no? Como digo yo. Y por último, que también lo hemos visto aquí en nuestro país, el que tiene que ver con recursos, por dinero, la parte económica, que también es lo que mueve a los chiperos, los pulpos, los calamares, el ceviche completo para eso. Y que ese lo ejerce cualquier persona que paga algo, que paga un dinero por algo y luego se siente dueño de eso. El café que tú mencionabas ahorita, sí. ahí aplica un poder, tú sabes. Sí. Varios tipos de poderes de lo que ha dicho. O como Daniel. las personas que van a cualquier lugar y que por pagar una estadía se sienten dueños y creen que pueden hacer lo que le dé la gana. Exacto. Entonces ese es un tipo de poder y ese lo ejerce cualquier persona en cualquier momento. Y lo peor es que cualquiera está dispuesto a hacer cualquier cosa por obtenerlo. Porque hay un fácil acceso, obviamente, a través de cosas ilícitas, de hacer daño a otros, etcétera. Señores, esto es el tema de los chiperos, esa cantidad de adultos mayores, lo mencionaban ustedes ahorita al principio de las noticias, o sea, de verdad, o sea, lo que decía, esa falta de empatía total, de poder ver lo que el otro siente, piensa y quiere. El dinero es la forma más rápida de tú tener algún tipo de poder. Correcto. Claro. Porque ejerces poder sobre otros. Y entonces cuando ese es un tema social, de validación... Tú lo buscas como sea. Por supuesto. Claro. Dalul, en esa misma línea, el concepto, la sociedad en la que tú te desarrollas y el concepto de poder, por ejemplo, en nuestro país, usted es presidente, usted tiene un cargo en el gobierno, le ponen una placa específica y tiene personas que van delante de usted, detrás de usted, detienen el tránsito, hacen lo que sea. Usted no importa el cargo que tenga, usted es dueño de la calle. Ok, eso es en Latinoamérica, no solo en República Dominicana. Eso es un fenómeno latinoamericano. Pero tú te vas a Europa y tú ves que Angela Merkel, por ejemplo, no tiene servicio en su casa. Y ella siendo... Baja a fregar, hace cena. Y lava su ropa los fines de semana. Sí. Y era ella y su esposo durante tantos años, es decir, mentalmente, y cogen su transporte público y van al supermercado y hacen su vida normal. Hay una serie en Netflix que se llama Borgen. Que te muestra igual ese estilo de vida del político europeo que asume su trabajo público como lo que es. Un trabajo de servicio público. Claro. Entonces, ese aspecto mental, social, ¿cómo influye? No es que influye, es lo que marca el punto de partida de cómo yo voy a asumir eso. ¿Por qué? Porque, como decíamos, hay un componente personal, obviamente, ¿qué le pasa a esas personas que quieren escalar a una posición a través de los medios ilícitos? Es que no solamente que es la parte rápida, es que a veces... como lo ven que es lo único que pueden hacer para poder lograrlo por la falta de oportunidades o por no buscar las oportunidades, porque oportunidades hay para el que la busca, o sea, por una serie de factores que además nosotros lo hemos construido culturalmente, la cultura de la fundita, de te doy, te ayudo, te mantengo, te resuelvo. Es otra forma de poder. Eso también es otra forma de poder, es una forma de poder de intercambio, ¿no? De yo te doy, de recompensa de alguna manera. Entonces, y lo voy a decir de una forma, nos han adiestrado como sociedad a ser merecedores sin hacer mucho esfuerzo. Y eso pasa a nivel de Latinoamérica, que son sociedades muy paternalistas, muy te doy, te resuelvo, la fundita, la tarjeta, el subsidio. Lo que pasa en Estados Unidos, la gente que se quería ir a Estados Unidos en la década 80, 90, por los cupones. Exacto. Y cómo... cosas que ocurrieron, por ejemplo, en Puerto Rico, donde no hay producción porque todo el mundo vive de lo que se le da. Pero esa es una forma de tú mantener a toda una población sumisa, toda una población tranquila, porque sin hacer nada tienes ya lo todo necesario para Pero eso subsistir. No es sostenible en el tiempo y lo estamos viendo ahora. Claro, por supuesto. Entonces, es un tema de un cambio, de un cambio
cultural, social, antropológico profundo que implicaría el cambiar esa mentalidad y que ha cambiado abruptamente en las últimas 2 décadas con todo este tema de los narcoestados, de las corrupciones en todos los ámbitos, etcétera. Entonces, eso lo ha legitimado de alguna manera. De repente una persona que se robó 3 pollos y 2 gallinas y un salami se pasa 5 años preso y que a veces no le pasan ni causa, ¿no? Y sin embargo hemos visto tradicionalmente personas que han defalcado el Estado, banco, gobierno, y andan tranquilos en su casa o están en Punta Cana hasta con pensiones. Exactamente. Entonces, y en una época donde se está hablando tanto de violencia contra la mujer, un hombre que le da una galleta a una mujer que la deja tirada en el piso, ni siquiera duró 2 meses en prisión. Y a eso, si nos entramos en ese tema, ahí es que hay tela por donde cortar. Entonces, ahí es donde vemos el tema del poder, porque hay todavía intocables. Y no. Por ejemplo, es que la justicia es para todos. Por ejemplo, algo que hay que destacar de lo que ocurre en Latinoamérica, con relación al tema del poder, la justicia, la corrupción, es que es muy fácil que en cualquiera de estos países usted salte de la silla presidencial al banquillo de los acusados. Sí. Es decir, que lo hemos visto históricamente. Sí. Te juzgan y te encarcelan. Y ahí, claro, eso es una arma de doble filo, porque ahí se y ahorita sale de la cárcel y vuelve a ser presidente, que también ha pasado. Exactamente. Sí. Entonces, el poder es un tema complejo, Dalul, y muchísimas gracias por traerlo aquí a Camino al Sol. Y es bueno resaltar, antes de despedir a Dalul, que hay otras personas e instituciones ejerciendo un poder positivo. Claro. Porque no es solamente ese poder que daña a otros. Hay mucha gente ejerciendo su poder personal en beneficio de su familia, de su comunidad, del país. Y eso también hay que celebrarlo. Así es. Definitivamente. Así es, sí. Dalul Ordey, muchísimas gracias. Que tengas un muy buen día y por favor, no pases tanto tiempo sin visitarnos. Que nos haces falta. Levantó la mano derecha, señores, así que ya saben. Y saludos al ingeniero. ¿Cómo no? Al doctor ingeniero. Al doctor ingeniero. Gran abrazo, 8:48 minutos, hacemos una pausa. Retornamos en unos minutos.